Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a través del Facebook Live del Banco de la República de Buenaventura. Soy Yuli Fernanda Ríos, gerente del Centro Cultural, y les damos la bienvenida al Seminario de Saberes Ancestrales. Para el 2021 vamos a tener como temática principal las cocinas, la práctica alimentaria en el Pacífico colombiano. Esta actividad es organizada en alianza entre la Escuela Taller, Fundación Escuela Taller de Buenaventura y el Centro Cultural del Banco de la República de Buenaventura. Para este primer momento del seminario vamos a hablar sobre investigación y patrimonio, cómo las prácticas alimentarias en el Pacífico empiezan a entretejer estos lazos entre la investigación y el patrimonio. Nos acompañan tres personas supremamente interesantes, cada una con una experiencia con relación a la investigación, con relación a las prácticas alimentarias, que han tenido también una trayectoria muy interesante que ahorita Juliana les va a compartir. Nos acompaña entonces Esther Sánchez, Elsie Valencia y Mónica Pulido. También le damos la bienvenida a Juliana Acevedo de la Fundación Escuela Taller, quien se encarga de la moderación de este espacio. Bienvenidos. Muy buenas tardes, Julie. Muchas gracias a las invitadas del día de hoy. Buenas tardes a quienes nos siguen en la transmisión de Facebook Live. Les damos la bienvenida a esta jornada del Seminario de Saberes Ancestrales. Como le decía Julie, hoy nos acompañan tres invitadas para conversar sobre investigación y cocina. Ellas son Mónica Pulido Villamarín. Mónica es comunicadora social con maestría en comunicación política, con énfasis en política pública de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es asesora del Grupo de Patrimonio Cultural y Material de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, en todo lo que está relacionado a la implementación de la política para el conocimiento, salvaguardia y fomento de la alimentación y cocinas tradicionales de Colombia, y en el acompañamiento a comunidades en la salvaguardia y fomento de sus manifestaciones y prácticas culturales. Tenemos también a la maestra Elsie María Valencia Rengifo, nacida en Mosquera, Nariño, cocinera tradicional del Pacífico, trabaja por la salvaguardia de la cocina del Pacífico y sus prácticas tradicionales. La maestra Elsie es profesional en culinaria y gastronomía, docente e investigadora. Ganó en el año 2013 el Premio Nacional de Cocinas Tradicionales del programa Estímulos del Ministerio de Cultura. Ha representado al país en el plan de promoción de Colombia en el exterior con un profundo amor, respeto por su gente y su cultura. Y la maestra Esther Sánchez es antropóloga de la Universidad de los Andes, PhD de la Facultad de Derecho de Ámsterdam en Holanda, reconocida por sus aportes históricos, sociológicos, antropológicos y culturales al tema de la gastronomía colombiana. Tenemos hoy este espacio para conversar sobre investigación y patrimonio desde la experiencia de tres mujeres que se complementan también en los lugares desde donde hablan, y quisiéramos justamente escuchar cómo se entreteje, como decía ahorita mi compañera Julie, esos procesos de investigación y de generación de conocimiento alrededor de saberes que están presentes en las comunidades, de esa memoria viva y de esas tradiciones que existen en los territorios. Entonces no sé por dónde empezamos, no sé si la maestra Elsie nos da la apertura a esta pregunta ligada al tema de comunidad, memoria e investigación, desde su experiencia. Pues yo voy a hablar como cocinera, porque ese es mi hacer, es lo que he hecho por 40 años, pero a medida que fui caminando, vi que era importante también realizar otro ejercicio, de acercarme más a la academia para ver cómo funcionaba, cómo era eso, y también poder ver mi territorio. Ya lo veía con los ojos de la mujer de allí, con la cocinera, pero quería verlo desde esa investigación, desde esos procesos culturales que se tienen alrededor de la comida y la cocina, que para las personas que habitamos en territorios que hemos crecido con unas dinámicas tan diferentes a la ciudad, pues
y que hoy nos encontramos en unos territorios secos, como digo yo, pues aún sostenemos y hacemos resistencia, salvaguardando, intentando desde estos procesos mantener esa memoria viva, porque siempre digo que el Pacífico es una memoria viva en todas sus manifestaciones culturales, y pues la cocina es una de esas que nos lleva y nos hace más comunidad. Y pues los procesos de investigación, aprendiendo mucho de las personas que a lo largo de estos años me han convocado, me han mostrado también el camino, y, y no me quedé como simplemente allí en el hacer de la cocina, porque eso es muy importante, porque si no hay eso para mí, pues hoy no podía acompañarlas aquí, poder hablar de esa gran experiencia y de hacer investigación incluso con mujeres como yo, cocineras, ¿sí? Que eso es tan rico cuando nos encontramos, cuando estás con tu par, cuando estás en tus territorios y vemos que de la nada, podríamos decir, hacemos un plato maravilloso. Sí, cuando hablo de la nada es de que tenemos un banano y hierbas de azotea y ya tenemos el plato que necesitamos. Entonces creo que ese ha sido un proceso, pero muy, muy importante para mí y para todos aquellos que aportan a la cocina con sus investigaciones. Muchas gracias, maestra. Y tenemos pues justamente una experiencia muy bella en la participación de la maestra Elsis en la construcción o en el rediseño curricular del programa de cocina tradicional de las escuelas taller. Y ahorita quisiera que pudiéramos hablar un poquito de esa experiencia también, porque pues es un tema bastante interesante de cómo se articulan estos procesos de investigación justamente a la formación. Pero entonces sigamos con la pregunta inicial. No sé, la maestra Esther o Mónica, si continuamos con el ejercicio de la pregunta. No veo a la maestra. Esther, Mónica, no sé si mientras miramos la conexión. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer mucho al Banco de la República y a la escuela esta invitación. Hablar de este tema es realmente muy gratificante personalmente, y con ello también ojalá poder contribuir a muchos a ampliar el conocimiento y la conciencia del valor patrimonial de nuestras cocinas. Eh, Me llama mucho la atención el tema que acaba de expresar Elsis, amiga queridísima, con quien hemos compartido momentos muy deliciosos viajando y representando nuestro país en otros escenarios. Eh, el tema de resistencia. Cuando Elsis habla de resistencia, de lo propio, de conservar lo propio, yo diría que parte de lo que es el proceso de investigación de la cocina es precisamente adentrar en esos mundos en donde lo propio, lo particular de una región, de una sociedad determinada, ha hecho resistencia a la cantidad de peligros que tiene el mundo contemporáneo y que lo ha tenido desde hace muchos años. Entonces, pues yo decía en algo que alcancé a escribir, aunque no lo vamos a leer ni mucho menos, pero solamente para prepararme para la reunión. En primer lugar, ¿qué es lo que llamamos investigación de lo patrimonial o de lo propio en la cocina? Y precisamente lo patrimonial, que estoy segura, pues será un tema muy, muy valioso para seguir, digamos, charlando en este momento. Pues lo patrimonial es lo que cuidamos mucho, es lo que entendemos que es diferente de otras realidades, en este caso de platos, bebidas, pero cuidamos sus detalles, cuidamos el corte de los elementos que hay allí involucrados, las texturas, los colores, y diferenciamos esto que es común a una sociedad, ¿no?
que se vive en el mundo del Pacífico, por ejemplo, distinto de lo que se vive también, por ejemplo, en los llanos orientales. Entonces, hay muchas personas en una sociedad que hacen ese ejercicio de cuidar esos platos, esas bebidas que se consideran patrimoniales. Y entonces, en un restaurante, en una plaza de mercado, en una vida familiar, alguien dice, no, pero usted cómo le echó tal cosa a este plato que eso no lo lleva. Y eso está significando que allí hay alguien que está atento a conservar o a proteger eso que es de todos. Entonces, podemos elaborar cosas ricas, como ha dicho Elsis, un plátano en la casa que nos encontramos en la nevera y le echamos no sé qué salsita y producimos una delicia, pero eso no es patrimonial. Lo patrimonial es lo que una sociedad ha encontrado y por generaciones se sigue haciendo de similar manera. Puede que ya no en sedazo, sino ya no en sedazo una fruta para sacar el jugo, sino en una licuadora, pero lo interesante es que buscamos repetir esos sabores, como decía, esas texturas y demás. Entonces, eh, encuentro que la palabra de Elsis, resistencia, es lo que nos permite hoy como sociedad decirle al Ministerio de Cultura aquí presente, como sociedad civil, oiga, ayúdenos a proteger a través de políticas públicas eso que es de todos. Y entonces, eh, el ministerio pues hace conocer en el Pacífico la cocina de los llanos y la de los llanos la lleva a San Andrés y en San Andrés se conocen esas diferencias estructurales de nuestras cocinas. ¿Para qué? Para entender que Colombia es diversa en esas preparaciones, en esas texturas, en esos cortes, en la selección de los alimentos, pero que eso que se lleva, eso que se comparte, es producto de una resistencia de una sociedad que ha dicho, lo mío vale y por lo tanto lo vamos a cuidar. Esa sería una parte de mi contribución en este caso, pero partiendo de la palabra resistencia de Elsis, que me parece muy apropiada. Gracias, Juliana. Gracias, maestra. Ujú. Muchas gracias, maestra. Y justamente de estos procesos de incidencia también que se han generado del ejercicio mismo de las maestras Elsis Valencia, Esther Sánchez, se han generado también esos ejercicios de política pública, pues de los que también quisiera que Mónica nos contara para ambientar esa relación entre la investigación y la cocina tradicional. Bueno, muchas gracias, Juliana. Un gran saludo para la maestra Elsis, para la maestra Esther. Un placer poder compartir este espacio con dos grandes mujeres a las cuales aprecio mucho y de las cuales también he aprendido muchísimo en este camino. Gracias al banco y a la escuela taller por habernos invitado y convocado a este maravilloso espacio. Sí, efectivamente, yo creo un poco con lo que decía Esther y hablaba Elsis, yo quisiera también sumar otra palabra más que nos va también generando esos procesos de investigación y diálogo con esos saberes culinarios, esos saberes ancestrales, y es la resiliencia. Yo creo también que nuestras comunidades, desde la cocina y desde estos saberes culinarios y agroalimentarios que nos encontramos en el Pacífico y a nivel nacional, a partir también de generar una resistencia, han venido generando también procesos de resiliencia. Y en eso es muy importante los procesos que realizan las mismas comunidades y a partir de él, cómo generan ese proceso también de investigación. Creo que las mismas comunidades han generado unos espacios en donde cada vez más Ministerio de Cultura, junto con otras entidades, han venido llegando a apoyar esos procesos de investigación, a fortalecer esos conocimientos desde sus prácticas culinarias y cómo desde una entidad podemos generar un apoyo y un fortalecimiento. Es así como
en el 2011 se inició, que allí estuvo Esther muy de la mano de un comité asesor. Se diseñó y se comenzó a implementar la política para el conocimiento, salvaguarda y fomento de la alimentación y cocinas tradicionales. Una política que busca ser también un mecanismo para visibilizar precisamente esas prácticas, esas formas, esos conocimientos asociados a la alimentación y las cocinas tradicionales. Esas prácticas de resistencia, esas prácticas de resiliencia que nos han permitido seguir fortaleciendo esos saberes ancestrales y cómo entra también allí esa cocina como patrimonio cultural inmaterial al ser un proceso que se transmite de generación en generación, que tiene una función cohesionadora, unos sentimientos de identidad propios de ese territorio y que llegamos nosotros con una política y de la mano con las comunidades a generar esa visibilización. Se vino desde, y Esther es conocedora de toda la historia que hemos tenido antes de la política y después de la política. Y Elsis también ha sido parte fundamental en estos procesos de fortalecimiento desde lo institucional, que la política se aterrice cada vez más a las comunidades. Y eso creo que es un aspecto que siempre mantenemos y queremos seguir llevando al territorio, porque por medio de la política creo que hemos generado una mayor incidencia en esa investigación, una mayor incidencia en generar aspectos de salvaguardia de nuestras cocinas tradicionales y de reconocimiento de los portadores de esa tradición, de esos actores de valor de la cocina tradicional, que están por supuesto las cocineras, pero también están aquellos campesinos, recolectores de los alimentos propios del territorio, los pescadores que en el Pacífico son fundamentales, hacen parte también de esa cadena de valor de nuestras cocinas y que es importante reconocer también cómo generan esos procesos de investigación propios de los territorios y propios de las comunidades. Entonces, desde la política, lo que hemos venido generando es como caminos que nos permitan visibilizar, que nos permitan seguir fomentando ese conocimiento, esa investigación, muy de la mano de las comunidades que generan esa resistencia y a partir de sus procesos y sus conocimientos una resiliencia. Muchas gracias, interesante como ese lugar desde donde cada una habla, hablar de lo patrimonial como lo propio y como lo que ha permitido mantener unos procesos de resistencia y ligarlo a la construcción de políticas públicas. Yo quisiera hablar un poquito de cómo se trasladan esos procesos de investigación a la formación, porque ya se han dado diferentes ejercicios, porque finalmente parte del ejercicio de resistencia y de resiliencia, de construcción de memoria a través de la cocina, que justamente es uno de los temas de nuestro seminario de saberes ancestrales, y es cómo las comunidades defienden su territorio, sus formas de vida a partir de manifestaciones como la cocina tradicional, pero cómo se liga esto a los procesos de transmisión de conocimientos, que es muy importante y que creo que también ustedes tres tienen una complementariedad en ese ejercicio. Y quisiera pues que empecemos a escucharnos y a conversar sobre eso. Entonces, maestra Elsie, no sé si vuelve y arranca. Tienes el micrófono silenciado, maestra. Sí, hablando de esos procesos formativos, porque hay un proceso que es el que tenemos en la comunidad, pero hay un proceso que hoy queremos, pues creo que todos los que investigan cocina, los que investigamos, los que enseñamos cocina, es que esos procesos únicamente no se queden en el libro y en el territorio, sino que eso llegue a las escuelas. Y desde allí, pues, soy una abanderada de mantener, para mí la política es como mi primer instrumento cuando llego a un aula. Hablar de esa política y adentrarme, ahora sí, a hablar de esos procesos, de la experiencia que se vive en los territorios. Sí, porque tenemos una política, pero vemos que en las escuelas, se lo digo siempre donde voy, e incluso pasaba con las escuelas que uno decía, ¿y la política la conoces a los estudiantes? No, son los primeros que deben conocerla,
porque si esa de nada nos sirve tenerla escrita si no la aplicamos. Entonces, en los procesos formativos donde llego a las universidades, a los institutos, si yo voy a enseñar cocina colombiana, lo primero que muestro es la política. Esto lo conocemos y desde ahí empezamos a desarrollar temas y son muchas las experiencias. Los chicos a veces se quedan como que, pero ¿por qué nosotros no conocemos esto? ¿Por qué no lo habíamos visto antes? ¿Por qué no nos habían contado que esto funciona así? Sí, porque creen que los muchachos, la mayoría de esta generación, de, digamos, jóvenes de 30 años, nacieron pues con otros, los que están en las ciudades, las cocinas tradicionales. Hablando aquí donde estoy, Cali, la conocen un poco por el Festival Petronio Álvarez, pero no había un acercamiento como tal en las escuelas, y yo creo que desde ese, y siempre lo digo y no me cansaré de repetir, es como cambiar eso, empezar a darle otra forma al diseño curricular, que empiecen a ver primero cocina colombiana antes que las cocinas extranjeras. Pienso que allí podríamos hacer un trabajo muy importante de ese reconocimiento también y esa apropiación, que no solamente aquí todos somos comunidad, Pacífico, Caribe, los que vivimos en la ciudad de Cali, y creo que desde allí hay que mirar hacia lo local, hacia adentro. Y esto que estamos viviendo en este momento también nos debe ponernos a pensar qué pasa con la agricultura, con nuestros campesinos, con el que está cultivando la papa, y vemos que se pierde, pero nos está ingresando mucho alimento importado y que no tiene el sabor, y eso nos pasa porque vamos incluso en las plazas de mercado lo meten, y uno dice, ¿y esta cebolla de dónde es? ¿Y este ajo de dónde llega? Y que no está llegando ni siquiera de la sabana cundiboyacense ni de Pasto, que son nuestros principales productores de este tipo de alimentos. Entonces es preocupante. Y en la formación, pues tratar de enamorar a los jóvenes y ver cómo también desde el ministerio ese reconocimiento que hemos tenido a las cocineras tradicionales, y veo que hemos tenido una evolución muy grande en este proceso, donde estamos más visibles, donde podemos integrarnos con todos. Uno ve que encontramos antropólogos, sociólogos, cocineras tradicionales, y empezamos a hablar, y creo que eso ha enriquecido todo este proceso. ¿Sí? Entonces, todo esto hace parte de la investigación, porque en otros tiempos, y yo lo comento cuando salgo en la promoción de Colombia, y siempre digo en cada cena, incluso hace 20 años era imposible pensar que un piscán de pescado estuviera, o de camarones, o un tapado estuviera en una mesa en Holanda, en Francia, ¿sí? Uno dice, wow, hemos caminado, y sí ha sido importante todo el proceso y la investigación, y quienes han puesto su mano desde esa política, y también desde todos los trabajos que se hacen desde el Ministerio de Turismo. Bueno, creo que esto es una cadena bien grande, y la divulgación que ha tenido la cocina a lo largo, creo que estos últimos 10 años ha hecho una divulgación muy importante. Entonces, la formación tiene que ser pertinente también. En las escuelas creo que debe cambiarse, vuelvo y repito, iniciar con cocina colombiana. Siempre le digo a los jóvenes, el mundo está abierto y debemos conocer todo para comparar y para saber que tenemos una riqueza, tenemos un tesoro, tenemos unas joyas invaluables en la manifestación de la cocina, y que desde allí, cuando estamos pensando en la innovación, podíamos hacer cosas magníficas, pero conociendo. Como decía ahora la maestra Esther, que si uno está ahí, uno ve que una persona le está colocando, ejemplo, tomillo a la cocina del Pacífico, uno le dice, hey, nosotros no utilizamos tomillo, no se produce en el territorio. Y desde allí todos empezamos a generar también el conocimiento, ¿cómo así? Y yo les cuento una pequeña anécdota, y no solamente pasa con las personas que están acá, también ha pasado con nosotras, porque es cuando salimos del territorio y llegamos a las ciudades, a pesar de que uno trae su carga de sabor y de olor, pues le toca vincularse muchas veces con las dinámicas que hay en algunos espacios.
Y muchas de las mujeres, mis amigas que hemos trabajado juntas, me dicen, profe, cuando yo llegué, como de una casa de familia, yo no podía hacer refrito, yo tenía que hacer el logo vallecaucano y me acostumbré a hacerlo tanto que lo utilizaba en la cocina del Pacífico, sin hierbas y sin nada, ¿sí? Porque yo les digo, la azotea es el alma de la cocina del Pacífico. Sin esa azotea y sin esas hierbas que dan ese sabor y ese aroma, ese viaje y esa sanación, no hay posibilidad. Entonces, creo que el camino pues es largo, estamos trabajando, la formación en cocina es importante, que reconozcamos el territorio, que sepamos que nuestro ecosistema y nuestra biodiversidad tiene que ver con lo que comemos. A pesar de que hoy hay muchos cambios, hay hemos perdido muchas cosas, pero tomo la palabra de Moni, la resiliencia y la resistencia, pues siguen allí y nosotros desde las ciudades y los investigadores y el ministerio, las escuelas taller, podemos hacer un trabajo muy poderoso con la cocina del Pacífico. Muchas gracias, maestra. Y lo importante de hacer conciencia sobre esas cadenas productivas, cómo se fortalecen desde los mismos ejercicios de formación y de transmisión de los saberes para que sigamos usando los ingredientes de nuestro paisaje, de nuestro ecosistema en los platos que preparamos. Maestra Esther. Bueno, pues él sí nos ayuda todo el tiempo a inspirarnos, mi querida Elsie. La admiro por eso. Bueno, yo creo que la pregunta podría tener varias respuestas. Una de ellas es cómo se estudia o cómo se investiga la cocina colombiana. Y en ese sentido, digo, habría varias respuestas. En primer lugar, yo diría que hay una gente que está en el campo o en la ciudad que es investigadora, digamos, innata, empírica. Em, Gente que descubre una papa como medio rara y entonces dice, esta papa no es igual a las demás y comienza un proceso de sembrarla y obtener una diferencia, como lo ha dicho Elsis, una comparación con otras papas. Y digamos, eso está pasando en Colombia con muchos campesinos, con indígenas, con afros, que descubren en el campo realidades nuevas o realidades diferentes, comparándolas con otras realidades que tienen y empiezan a hacer investigación en el sentido de sembrar, ver el resultado, volver a sembrar, qué sé yo. Estos son procesos muy autóctonos que están sucediendo en Colombia. Eh, por otro lado, hay unos investigadores que, digamos, están formados en las universidades o qué sé yo, y que su, su papel es examinar esas papas o esas yucas o esos plátanos y producir alimentos diferenciados de lo existente o mejorar la calidad de los alimentos. Pero cuando hablamos de enseñar a investigar la cocina colombiana, hay varias cuestiones. En primer lugar, el ministerio tiene un manual, si se puede llamar así, que es extraordinario y que personalmente lo aplicamos con el SENA en Cundinamarca, en 18 municipios de Cundinamarca, para investigar la cocina local de 18 municipios. ¿De dónde partimos? Para citar así una rápida, digamos, mirada de ese proceso de investigación. Primero, juntarnos con gente de la localidad que íbamos a investigar algo, que nos contaran, oiga, es propio de acá. Usted, señor alcalde, secretario de Cultura, señora de la plaza de mercado, señor que nos vendió un aguacate, etcétera. Oiga, aquí qué es el plato típico, propio. Y la gente habló de ello.
Este es un proceso que hizo el SENA antes de que yo personalmente me vinculara. Esto se hizo en 18 municipios y encontraron unos platos emblemáticos en cada municipio, o dos o tres, no solo uno. Muy bien. Pero entonces, ya seleccionado esos platos, había que decir, bueno, ¿y quién hace ese plato bien hecho? No, pues en tal restaurante o la señora tal o la comunidad tal, etcétera. Entonces se planeó en ese proceso contactar a esas personas para que en una minga comunitaria, fuera en un restaurante local o fuera en el campo, como hicimos varios, nos prepararan el plato famoso del lugar, que podía ser una sopa, podía ser un pescado, unos mariscos, podía ser un arroz, podía ser un delicioso postre, un pernil de cerdo, bueno, mil cosas. Y empezamos a encontrar que había dos asuntos. Primero, una especie de complejo en donde, por ejemplo, la gallina en Cundinamarca es algo muy usual, es un plato emblemático, la gallina horneada, la gallina sudada. Lo mismo los pescados del río, alrededor del Magdalena, alrededor de otros ríos, son pescados que tienen importancia en el mundo cultural del municipio. Por ejemplo, con los amigos con que hicimos esto, que son del CESAC también, ellos, y el CESAC, para los que no lo conocen, es el Colegio de Estudios Socioculturales de la Alimentación y la Cocina Colombiana, que tiene por finalidad proteger, contribuir a proteger el patrimonio alimentario y culinario de Colombia. Elsis y yo somos miembros de esa institución y están invitados todos a participar. Bueno, ¿qué pasa? Que estos amigos cocineros, chefs de profesores del SENA, pues este año, después de 3 años que hicimos esas investigaciones, que publicamos unos libros, están premiando, la gobernación de Cundinamarca está premiando a esas personas sabedoras que nos enseñaron qué es una viuda de pescado y cuál es su diferencia con un viudo de pescado. Entonces allí intervienen y donde la observación es fundamental en la investigación. Es decir, uno, ¿qué se selecciona? Segundo, ¿cómo se transforma ese producto en comestible? Tercero, ¿con qué se revuelve qué con qué? ¿En qué momento esto puede llevar yuca? ¿En qué momento no lleva plátano? ¿Qué tipo de plátano se selecciona? Decíamos, ¿cuál es la textura de esos ingredientes, etcétera? Y también, para citarlo rápido, los procesos de cocción, ¿sí? Para saber en qué momento la salsa está en su punto, el pescado está perfecto, ese pernil que se asa y luego se cocina y luego se asa al carbón, etcétera. ¿Cuál es el sabor al que debe llegar el experto en el patrimonio pernil, que tiene una textura para comprarlo por el tamaño, por el tipo de animal, por las condiciones del animal, etcétera, etcétera? Entonces, la investigación consiste primero en acercarse a la gente que conoce su cocina propia. Segundo, pedirle que nos enseñen cómo hacen eso que hacen, cómo hacen eso que es diferente a lo que uno conoce. Tercero, seguir muy estrictamente el formato, digámoslo así, de lo que hacen, pero no quedarnos allí, para estar seguros que eso no es una receta de fulana de tal que hace delicioso gallina o delicioso pescado, sino que hay una sociedad en un municipio que se siente orgullosa porque allí hay un plato emblemático en su municipio, en su vereda, que
es distinto y que quieren que se mantenga por mucho tiempo. Entonces, digamos que ese encuentro con la gente, esa, esa una llamada que me interrumpió y me quitó un poquito de aire. Esa realidad que la gente nos enseña, uno pues la escribe y digamos de ahí salen las recetas para poder ser difundidas. Y un encocado como con Elsis me lo dictó por WhatsApp y me dijo cómo era. Y yo le decía, pero ¿qué es eso? Y me tomaba foto y me mostraba la foto de la hierba para yo poderla buscar aquí en el mercado, etcétera. Porque hay una persona que tiene el conocimiento profundo de un plato, que es los ingredientes, el punto al que debe llegar ese plato transformado, los cortes que debo tener, el orden en que van los alimentos en el proceso de cocción, etcétera. Eso escrito, eso publicado, hace parte de esto que estamos hablando, que es proteger lo local, pero proteger lo que es de todos, que no es solamente la comida del Pacífico, de los del Pacífico, sino que es la comida de una sumatoria de regiones que tenemos el beneficio de tener regiones con diversidad de platillos. Yo no sé, Juliana, si te acuerdas, en el taller que hicimos con los estudiantes de la escuela, yo les enseñé a preparar, por ejemplo, las arepas de arroz de los llanos, porque la idea era que ellos conocieran otra receta, ¿te acuerdas? No me acuerdo cuál otra receta Claro que compartí. sí, en ese momento también se preparó algo con mamoncillo. Ah, bueno, imagínate que en Cundinamarca Yo lo recuerdo muy bien. aprendí a hacer el jugo de mamoncillo. Fue O mamoncillo. sea, ¿quién en Colombia, fuera de ahí en Cundinamarca, que ahorita no me acuerdo cuál municipio, tenía como honor, como amor a lo propio, jugo de mamoncillo? Yo decía, pero ¿quién le saca? Ah, bueno, pues claro, compramos molinillos, ¿no? Compramos olletas y teníamos agua con azúcar y mamoncillos y batiendo hasta sacarle la tripita, la cascarilla o cómo se llama, el algodoncito del mamoncillo, ¿no? Que al seleccionarlo debía ser maduro, que no estuviera podrido, que no estuvieran verdes, o sea, le dan a uno todas las claves para uno poder repetir una receta en condiciones normales con el cuidado que los portadores de esa tradición y conscientes de que es un patrimonio, o sea, que es algo que vamos a cuidar, que no vamos a servir de cualquier manera, nos dan todos los pasos para poder aprender, en ocasiones publicar, en ocasiones trabajar en una escuela como lo hicimos en Buenaventura con la escuela, ¿no? Y intercambiar estos recetarios y demás en una forma que nos hagan sentir que Colombia es diversa y que la localidad suma para hacer de esta maravilla de país una realidad estupenda en variedad de productos. Entonces, eh, pues la investigación que hace un campesino o que hace una señora en su casa para modificar eventualmente un tipo de maíz por otro maíz es investigación igual de valiosa a la que se puede hacer en un laboratorio, en una escuela muy importante de cocina o en un laboratorio en una universidad. Somos portadores de saberes y somos también, digamos, dadores para aportar a la investigación en Colombia. Gracias, Juliana. Muchas gracias, maestra. Y justamente esa revalorización de los saberes o eso poner adelante los saberes que existen en las comunidades, pues nos ha dado, de eso hemos sabido
en las escuelas taller, dentro de nuestros procesos de formación en cocina, y hemos tratado al máximo de ir vinculándolos a nuestras prácticas educativas y de formación. Estamos, como dice nuestro mismo eslogan, estamos aprendiendo y haciendo. Y en ese proceso hemos construido vínculos importantes con las comunidades, y justamente para valorar y salvaguardar esos saberes ancestrales que están presentes en las comunidades y que son supremamente importantes con relación al patrimonio. Mónica, también quisiera que nos hables un poco de esas experiencias o de esa relación entre investigación, educación y patrimonio. Lo que mencionaba Elsis, Esther, creo que me quedaría yo corta con todas esas grandes experiencias que ellas tienen, pero creo que el trabajo que se ha venido haciendo de poder incluir esa formación, ese reconocimiento de la cocina tradicional en las escuelas taller y en otras escuelas de cocina, y poderla poner priorizada, como decía Elsis, de primeras, que sea lo primero que un estudiante aprenda en el momento de formarse en cocina. Creo que esa es la esencia y creo que lo estamos haciendo. Vamos poco a poco, hemos generado ese incentivo y ese reconocimiento. Creo que las escuelas taller fueron las pioneras en generar esta formación de primera, a los estudiantes en cocina colombiana, en cocina tradicional colombiana, y poco a poco las demás academias que encontramos, como la Mariano Moreno, la misma Universidad de La Sabana, que también tiene una facultad, una carrera en gastronomía, le han venido cada vez más incentivando en el estudio y en la investigación de nuestra cocina tradicional colombiana, de nuestra cocina de regiones, porque también este proceso de investigación y de la misma formación nos ha permitido dar cuenta de la gran diversidad que tenemos en Colombia, y que no podemos hablar de una sola cocina, que es la invitación a hablar de cocinas de regiones, porque es la gran diversidad que tenemos. Por ejemplo, con lo que mencionaba Esther de Cundinamarca. Cundinamarca, seguro tenemos una gran diversidad, y en la investigación que hizo Esther pudo darse cuenta cómo en el norte de Cundinamarca se cocina de una manera y en el sur de otra. Entonces creo que eso también nos ha permitido fortalecer esos procesos de formación, de dar esa gran diversidad y de invitar a que en las formaciones que se hagan en la academia se hable de unas cocinas de regiones, de esa gran diversidad con la cual contamos. Y por eso un poco el enfoque de las escuelas taller es eso, es la formación en la cocina de la región donde se encuentran, pero cómo también pueden dialogar y pueden conocer los estudiantes sobre otras regiones, que es fundamental también. Y eso nos da también pie para llevar y sacar un poquito esa formación que se da en las escuelas taller y darla en las mismas comunidades desde la voz también de las cocineras. Y es lo que hablamos de la transmisión de saberes a los más pequeños. Creo que el tema de la formación se da desde la infancia, y es fundamental el generar procesos, y creo que mañana en lo que tendremos seguro nos vamos a dar cuenta de esas experiencias exitosas a nivel de la transmisión de saberes, como por ejemplo en el corregimiento número 8 de Buenaventura se está generando un semillero en donde las mujeres le están enseñando a los más pequeños a cultivar esas hierbas de azotea. ¿Qué cuidados hay que tener? Y creo que esa formación empieza desde allí. Y nosotros, desde la experiencia que tenemos, queremos incentivar esa transmisión de saberes desde el mismo núcleo, desde el mismo territorio, desde la misma comunidad en su espacio, y cómo podemos ir llevando a esos niños, niñas y jóvenes a que se enamoren cada vez más de su cocina, aporten a su salvaguardia, a su reconocimiento, y decidan estudiar cocina en la Escuela Taller de Buenaventura. Y cómo sus docentes también son esas portadoras de la tradición.
Desde el Ministerio de Cultura también estamos incentivando que quien forme en estas escuelas sean portadoras cocineras tradicionales como Elsis, como Teófila de Guapi, como, bueno, muchas más, pero que son parte de la comunidad y que tienen un saber tan propio de esas cocinas tradicionales que llega el momento en que tenemos que reconocérselo también y que, no, y que tengan el espacio para poder aportar a esa formación de esos jóvenes y que no sean, y buscar en la escuela taller lo hemos logrado y vamos a seguirlo logrando en otros escenarios de formación sin que sea reconocido su saber por su saber y su experiencia, que no nos sigamos limitando en que si no tenemos un título de formación en docencia y en la super investigación, pues no podemos tener como docentes una cocinera tradicional. Y eso es un trabajo que también estamos haciendo con el Ministerio desde el Marco Nacional de Cualificaciones, el poder que nuestras cocineras tradicionales tengan ese reconocimiento y puedan también formar a estos estudiantes. Eso creo que también es un gran avance que hemos generado y por supuesto el seguir generando investigación que se lleve a estos espacios es fundamental. Lo que mencionaba Esther, desde el ministerio tenemos la metodología de inventarios de patrimonio cultural inmaterial, que creo que fue la base para la investigación de Cundinamarca y es la base a la cual nosotros invitamos y que con las escuelas taller como la de Buenaventura lo hemos podido hacer. Son inventarios que permiten un proceso participativo que se hace desde las comunidades y creo que la investigación tiene que partir de allí, desde ese mismo saber propio de la comunidad, adentrarnos cada vez más, ser partícipes de esos diálogos, que también esas comunidades se sientan escuchadas, visibilizadas. Eso hace parte también de esa formación y de esa investigación. Juliana, si me permites, quisiera agregar una pequeña cuestión. A ver, nosotros Maestra. podemos retratar un proceso y en un video ver cómo se hace un tamal. De hecho, yo me la paso mirando cómo se hacen tamales en Colombia porque me encanta el tamal y entonces yo trato de cogerle el tip a alguna de las personas que hace deliciosos tamales. Bueno, pero en un video sobre el tamal, pocas personas dicen el porqué del asunto, ¿sí? ¿Por qué es importante que la hoja esté al través? ¿Por qué la masa no debe quedar en esa textura? ¿Por qué la carne cruda, las carnes crudas o por qué cocinadas? ¿Por qué es bueno adobar los productos la víspera? No siempre las personas que dan una receta están explicando los porqués. Resulta que en un estudio que hizo una parienta mía en Inglaterra sobre educación, encontró que en el mundo rural en Colombia, ella hizo su doctorado con una tesis en el Cauca y buscaba entender por qué los niños nuestros en la ciudad nunca aprendemos bien nada, ¿no? Yo pues a mi hija chiquita le enseñé el sistema solar 7 veces y yo todavía no sé bien cómo es si la luna, el sol, la tierra, cómo es ese cuento. Bueno, y esta parienta encontró que la educación de los niños en el campo, la educación familiar, es de una efectividad tremenda, porque cada proceso implica un porqué. Por ejemplo, ella mostraba cómo se enseña a ordeñar una vaca. Entonces la mamá va con el chiquito de 2 años y lo pone ahí y le dice, se me queda quieto y le dice, voy a amarrar las patas de la vaca para que no patee. Y eso se lo repite varias veces. Y le vamos a, bueno, cualquier cosa, ya hay que tener el balde limpio, hay que lavar la ubre, hay que hacer mil cosas. Y va enseñando, y cuando el niño tiene 5 o 6 años, que conoce perfectamente los porqués, por qué se amarran las patas, por qué hay que lavar el balde,
por qué hay que tener las manos limpias, por qué se lava la ubre, bueno, todo, para que la leche no se derrame, para que esté higiénica, para que no se corte, para que lo que quieran. El niño, cuando está sabio en ese proceso, la madre le dice, mi hijo, vaya y ordeñe la vaca. Pero es que primero le dio un contenido, luego hizo con él, como se hace aquí, enseñando y haciendo, y tercero lo dejó hacer. Entonces, muchas de las personas que uno encuentra que hacen cocina colombiana dicen, lo aprendí de mi mamá desde chiquita. A mí no me creían que mi hija María de la Paz sabía hacer arroz a los 2 años. Sabía. Otra cosa es que alcanzara la olla, se parara y lo hiciera. Pero si yo la sentaba a un lado y le decía, bueno, esta es la ollita, ¿qué le vamos a echar al arroz? Ella sabía que aceite, que ajo, que no sé qué, que entonces el agua y que ya pueden, o sea, no voy a decir, eso no es nada especial, pero lo que quiero decir es que a enseñar se enseña haciendo y dando los porqués. En ese sentido, nuestros portadores, que quiero hacer una cosa, un énfasis que es el siguiente, la cocina colombiana sí se sostiene por portadores, digamos, populares, por la gente del pueblo, que es la que cocina nuestra cocina, pero también se sostiene porque muchas personas que no necesariamente pertenecen al campo, por ejemplo, pero se han interesado en el valor de la cocina, la han estudiado y la han puesto en escena. Y parte de eso, y haciendo propaganda a mi querida antropología, fueron los antropólogos que hace más de 80 años, hicieron las primeras contribuciones sobre el valor de la cocina tradicional colombiana. Y los libros de Antigua, como llaman algunos, son libros en donde están las chocolatinas, están las cocadas, están los tamales, los buñuelos, los pan de quesos, los pan de yucas, todo esto hecho por señoras en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en distintas partes que apreciaron eso. Y los libros del siglo XIX, los primeros libros del siglo XIX, eran una forma contestataria, como dijo Elsis, de resistencia a la imposición de la comida europea. Y entonces muchos hicieron, es decir, pusieron en los libros que no es solamente pato a la naranja, sino tamal con chocolate y etcétera. Y entonces hay una conciencia en grupos minoritarios, no solamente también de, digamos, de gente del campo o de los municipios pues más rurales de Colombia o qué sé yo, sino que también ha habido unas minorías no indígenas, no afros, no mestizas, que se interesaron por el tema y que lo pusieron, digamos, a la orden del día. Y eso es muy valioso porque creo que hoy en día, de alguna manera, en cambio, eso sí se ha perdido. ¿Me explico? O sea, nuestros intelectuales, llámense sociólogos, antropólogos, historiadores, muy escasamente el tema de la alimentación y la cocina les interesa. En cambio, los sectores populares cada día están más involucrados, quizás por las políticas del Ministerio de Cultura, sin duda, y en un momento dado por la política también del SENA, no se puede negar. El SENA enseñaba a hacer pato a la naranja y Chateaubriand y entendieron la importancia de empezar a hacer un currículum que fuera distinto, que entre otras, y para compartir todo lo que se hace en este país, Ministerio de Cultura y SENA se juntaron, nos invitaron amablemente para mirar, oiga, ¿cómo es esa malla curricular del SENA? ¿Está el SENA contribuyendo a la protección de ese patrimonio alimentario? Y entonces estos muchachos que eran aprendices
lo que querían aprender o lo que les enseñaban a hacer y lo que venían aprendiendo era bechamel y bueno, Andesa. y la salsa y la holandesa y pues lo que fuera, ¿no? Y las papas duquesa y lo que fuera, pero carambas no sabían hacer un tamal. Y entonces, esta importancia ministerio que enfrenta al SENA, pues enfrenta es en un sentido súper constructivo, conlleva a un cambio. eh, ¿Por qué? Porque el ministerio es el encargado de proteger la cultura total de nuestro país, sus expresiones y manifestaciones culturales, y pues tomó conciencia, no sé cómo les llegó la idea, porque pues personalmente no participé de eso, pero les llegó la idea y se juntaron Ministerio y SENA y hubo un cambio revolucionario en el SENA, modificar ese currículo al cual llegaron personas como Elsis y pues se hace camino al, como diría Elsis, se hace camino al andén. Yo quisiera como uno nombró dos instituciones que amo y que en mi corazón estarán siempre, el SENA, Ministerio de Cultura. Pero voy a tocar un momentito el tema de cómo aprendimos, ¿sí? Que eso, yo tengo 58 años y cuando ustedes hablan que es desde la formación desde niños, claro, a nosotros desde niña nos formaban. Y voy a contar una pequeña anécdota para que pues esto, viajemos todas a cada una a su territorio. A esta hora, más o menos, no más tarde, 5 de la tarde en mi casa, habían 2 y 3 almud de maíz, lo que hoy llaman bultos, porque recuerden todas esas palabras que heredamos del colonizador en la costa, decíamos almud de maíz. Eran 5 o 6 así en una puerta, 3 bateas grandes en la entrada de mi casa y a desgranar maíz y a contar cuentos y leyendas. Ese era un trabajo diario de papá, de mamá y de todos los niños. Esta es la batea para las gallinas, esta es la batea para los cerdos y esta es la batea del maíz con que se va a preparar la alimentación, donde salía la otaya para los tamales, para las mazamorras secas, que son muy diferentes a la mazamorra que toma todo el país, es la nuestra. Entonces, y nos iban enseñando, ¿sí? A reconocer ese maíz, el que estaba ya, el que estaba picado, e incluso era tan ambiental que hasta la tusa lo usábamos en todo. Sí, la tusa era para nosotros y eran montones de tusa guardados. Entonces ahí nos iban enseñando ese hacer, pero además nos iban contando por qué lo hacíamos. Y eso que habla la maestra Esther es fabuloso. Y mire que ni siquiera nuestros padres tenían ninguna inducción de nada, no habían ido, escasamente tenían quinto de primaria, pero eran sabios, sabían cómo dirigirnos, sabían que esto que estaba aquí tenía que tener relación con lo de acá. ¿Sí? Yo vine a conocer, les cuento, el plástico cuando viajé a Buenaventura a mis 7 años, porque nunca conocí plástico en mi costa. Toda la vida fue papel y las bolsas de tela. Entonces, mire que conservamos un territorio, digamos, todo un ecosistema estaba alrededor de nosotros y esa enseñanza sí era prioritaria. Estaban allí los cuentos y leyendas, el respeto por la comunidad y por nuestros saberes. La cocina, inclusive nombrar a la tunda y al diablo para nosotros era quietud, era respeto, y desde allí nos enseñaban, ¿sí? Con cuentos y leyendas y a hacer el oficio práctico. Yo era la que recogía los huevos todos los días del gallinero. Los patos había que quebrar, porque nosotros no hablábamos de moler, quebrar el maíz para los pollos, era en piedra y con la piedra, hay una piedra pequeña que le llamamos la mano. Y entonces uno dice, ¿a qué horas dejamos de contar? Y yo a veces me respondo, es que hoy el territorio ha cambiado, hoy no hay tiempo. Hoy el desplazamiento ha causado muchas fracturas, muchas rupturas, muchas heridas. Y nuestras mamás, el tiempo que tenían de contar, hoy tienen que salir a correr con una maleta y con sus hijos a salvar la vida. Creo que todo eso ha tocado el territorio y no nos ha permitido seguir conservando que eso era muy bello. Vea, yo tengo 58 años y no he olvidado absolutamente ningún
ninguna transmisión del conocimiento de mi casa. Entonces, creo que esa fue una investigación muy pertinente que hicieron mis padres. Quería como anotar esa partecita. Gracias. Muchas gracias. Bueno, les quiero pedir un espacio para compartir un poco las intervenciones que han hecho las personas que están conectadas a través del Facebook Live. Les cuento inicialmente que tenemos personas conectadas desde la ciudad de Cali, desde Honda, Buenaventura. Saludos especiales a todas las conferencistas desde Jamundí, desde Florencia, desde Bahía Málaga. Muchísimas gracias. También están abiertos los espacios para que puedan preguntar, para que puedan compartir sus apreciaciones, sus preguntas. Ángel desde Honda nos dice que hace muchísima falta el petróleo, pero presencial, porque también es un encuentro, es una ventana que tienen las cocinas tradicionales del Pacífico. Lisette desde Buenaventura nos dice que está totalmente de acuerdo con lo que menciona Esther sobre la importancia de los porqués en el momento de transmitir los saberes tradicionales, los saberes ancestrales, y ella lo une no solamente con la gastronomía, sino también con la medicina tradicional. Entonces, esos son dos comentarios, pero les queremos hacer la invitación a todas las personas que nos están acompañando para que hagan preguntas, comentarios adicionales, para que vayamos compartiendo con nuestras invitadas. Continúa entonces, Juli, con la última pregunta que va a propiciar el diálogo con estas tres interesantes mujeres. Bueno, muchas gracias. Hemos hablado de toda esa investigación con relación a las dinámicas comunitarias, cuál ha sido un poco la evolución en la aplicación de la política, el diálogo de saberes a partir de los procesos de resistencia y de resiliencia y la importancia de los saberes comunitarios como eso que le da sentido a las prácticas y que de alguna manera permite esa investigación, acción que es tan importante para las comunidades. Pero yo, para cerrar, quisiera preguntarles cuáles son los retos o los mayores retos a los que se enfrenta el tema de la investigación y el patrimonio. Maestra Elsis, sí, volvemos a empezar por usted. Pues yo a veces creo que para hacer investigación también se necesita dinero. y creo que una de las cosas que a veces frustra un poco es no tener dinero para hacer investigación. La voluntad está, pero también me centro en lo que estamos viviendo en este momento, que no es fácil para las comunidades, es poder encontrar a las mujeres en esa disposición, porque ahora poco me pasó. Entonces creo que ese es uno de los retos que tenemos, es que consigamos la paz y podamos ir tranquilos a nuestros espacios, a investigar, a compartir conocimiento con nuestra gente, con todos aquellos que siempre han hecho posible que se puedan hacer investigaciones. Pero yo creo que uno de los retos es que llegue la paz para que podamos ingresar sin problemas, sin ser a veces ser arrinconados por aquellos porque me ha tocado vivirlo, por aquellos que están en el territorio y no nos permiten hacer el trabajo propio. Y entonces pienso que ese es un reto y uno de los más difíciles. Y dos, que el ingreso que estamos viviendo hoy de esa colonización al sabor y a la memoria también creo que es un reto muy profundo, que vive no solamente la comunidad del Pacífico, sino todas las comunidades en Colombia rurales, donde hemos tenido un ingreso violento de cocinas que los jóvenes hoy ya hablan. Me pasó ahora poco con una amiga que me decía que el sobrino le estaba pidiendo un pollo a la turca en un municipio del Pacífico. Entonces,
son muchos los retos. Pienso que estamos abocados en todo, en una inseguridad alimentaria, en una inseguridad de la misma vida, y tener dinero para investigar, que yo creo que eso hace falta, y poder también desde allí apoyar a las mujeres en el territorio, porque muchas veces vamos, hacemos la investigación y el dinero que tenemos es meramente para pagar lo necesario. Pienso que a las mujeres también hay que empezar a darles, hombres y mujeres que participan en esto, un valor significativo para que ellos también se sientan, a pesar de que están en el libro reconocidos, también un reconocimiento de que se necesita ¿cómo le podíamos llamar a eso? Ayúdenme allí. Ese valor económico, que no es lo que cuesta, lo que nos dicen, sino que lo necesitan. Entonces, son muchas cosas y a veces eso le arruga a uno el corazón como mujer del territorio que pertenezco. Así es, maestra. Muchas gracias por regalarnos ese panorama tan amplio. Maestra Esther. Bueno, yo pienso que hay retos que ya fueron planteados hace mucho tiempo y yo sí creo que debemos mucho al Ministerio de Cultura y no es un elogio, no sé, es simplemente un reconocimiento que se pensó hace un tiempo que fue, como dirían algunas comunidades del Pacífico, empezar a tejer, porque es que ninguna institución sola puede hacer investigación profunda sobre un tema tan valioso, ni desde las comunidades, ni desde las universidades, ni desde los ministerios. Entonces, yo diría que el reto es contribuir a fortalecer más todos aquellos que pueden poner para profundizar en los niveles investigativos. Y entonces, pues, ¿qué nos dice salud pública? ¿Qué nos dicen las universidades? ¿Qué nos dice el Ministerio de Agricultura? ¿Qué nos dice una entidad como el Banco de la República? ¿Qué nos dicen las juntas de acción comunal, los cabildos indígenas, etcétera? Entonces, hay que tejer para poder generar más conciencia del valor que tiene, uno, los productos alimenticios en el marco de la diversidad, de la biodiversidad. Dos, el manejo de esos productos adecuados, pues toda la campaña, y lo sé por la investigación que he podido adelantar con Julie y con la gente del banco para esta exposición sobre la alimentación y los saberes patrimoniales de la gente del Pacífico, es que hay no sé cuántas organizaciones del Pacífico, que más de 100, que luchan por el tema medioambiental. Y el tema medioambiental es poder comer pescados de buena calidad, no contaminados. Y es que puedan volver a cazar eventualmente o qué sé yo, pero volver a cazar ciertos alimentos que están en proceso de desaparición. Es que puedan encontrar lo necesario para cocinar ciertas cosas que requieren hacerse al carbón. Es que las hierbas puedan llegar a los no se siembran, a veces hay que comprarlas. Entonces, ¿qué pasa? Hay demasiadas instituciones que pueden contribuir a fortalecer este patrimonio alimentario y culinario de Colombia. Y en ese sentido, el reto es que sigamos tejiendo, que sigamos tejiendo, que sigamos armando una gran colcha, si bien de pedacitos, porque cada institución tiene unos objetivos propios, etcétera. Estamos armando una gran colcha tejida a partir de los aportes
digamos, particulares de las partes. Que haya recursos para eso es parte del reto. Que sean identificados estos sabedores tradicionales como personas que, digamos, merecen un reconocimiento y que los recursos de investigación no se vayan, como bien lo dijo, creo que Mónica al comienzo, o tal vez Juliana, pues que se valoren investigadores en igualdad de condiciones. Mónica, por ejemplo, para enseñar la cocina, que no necesariamente sean los que tienen un título universitario o qué sé yo, sino que se igualen en función de poder darles oportunidades. Entonces, tejer más menudito, uno, y dos, buscar recursos públicos, recursos privados para contribuir a que Colombia sostenga su patrimonio alimentario y culinario y que seamos, pues, exaltar esa realidad con mucho orgullo. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, maestra. Mónica, finalmente para... Bueno, gracias. Yo creo también que uno de los mayores retos, y por ejemplo desde el ministerio lo hemos podido constatar y vivir, por ejemplo, con la implementación de la política de cocinas, es precisamente el tema de la articulación institucional. Yo creo que es fundamental y ahí vamos, lo hemos venido trabajando poco a poco. Tenemos una mesa intersectorial en la cual buscamos precisamente, que allí hace parte Esther, Elsis, precisamente generar esta articulación para poder seguir fomentando y salvaguardando y reconociendo esas cocinas tradicionales. Entonces, creo que uno de los mayores retos es seguir trabajando muy de la mano con instituciones que permitan fortalecer diferentes ámbitos de nuestras cocinas. Por ejemplo, detrás de cámaras, y antes de todo esto hablábamos de la importancia de nuestros platos y nuestra cocina tradicional en esa seguridad y soberanía alimentaria. Entonces allí es muy importante ese trabajo que se haga con el ICBF, con el Ministerio de Salud, con el mismo INVIMA, para poder generar ese reconocimiento de cómo efectivamente desde esos saberes ancestrales, desde esa misma preparación con hierbas de azotea, sí está efectivamente aportando a una seguridad y a una nutrición de los niños, niñas y jóvenes. El poder vincular al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Ambiente en ese cuidado de la biodiversidad, pero que también permita que las prácticas tradicionales de las comunidades no se afecten porque ya no se está cultivando eh, el tipo de caña que se necesita para determinado producto, para determinada preparación, por ejemplo, determinada bebida. Entonces, sí creo que muy importante que uno de los retos es ese, es la articulación que también nos permita vincular entidades como el Ministerio de Defensa para el cuidado de nuestros territorios. Lo que decía Elsis es muy cierto. Un reto y una preocupación muy grande de nuestras comunidades es la seguridad. ¿Cómo podemos entonces vincular también en esta articulación a las entidades que deben velar también por la seguridad en los territorios? Y para que nuestros portadores no se tengan que desplazar y no tengan que salir y perder sus cultivos y perder muy buena parte de sus tradiciones culinarias, porque al lugar a donde llegan, lastimosamente no pueden cultivar lo mismo. Entonces, no pueden vivir de lo mismo. Entonces, el reto creo que es ese, es dar cuenta de esa articulación, generar una mayor apropiación desde estas entidades y desde el ministerio lo estamos en ese camino, es un camino largo, es un camino que la política ya lleva 9 años, 10 años de implementación y ahí vamos, aún continuamos con mayores retos y uno de esos es eso, es la articulación y poder dar cuenta también cómo efectivamente desde nuestras cocinas, desde nuestro patrimonio culinario, desde nuestro patrimonio agroalimentario, le estamos apostando y le estamos aportando a un desarrollo sostenible de estas comunidades. Y creo que eso da
Esto se permite a partir de esa articulación y a partir de ese trabajo desde el territorio, desde esa visibilización de las comunidades, pero de la mano de esos diferentes sectores que necesitamos para dar cuenta de ese poder que tiene nuestra cocina. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Elsie, Esther, Mónica. Yo tengo aquí algunos problemas de conexión, entonces por si me desconecto, agradecerles este espacio. Siempre será un honor compartir, escucharlas. Y bueno, mañana tenemos otro espacio súper interesante también. Antes de cerrar, les quiero leer una intervención de Santiago Valencia, que nos acompaña desde Bahía Málaga y que saluda de manera muy especial a Elsie. Dice: salvaguardar los territorios colectivos de las comunidades negras en el Pacífico es fundamental para que siga recreándose los saberes ancestrales en las cocinas del Pacífico. La Ley 70 y los planes de vida y el desarrollo mantienen el equilibrio ambiental en los territorios y es fundamental para tener productos autóctonos. Un abrazo fraterno desde el Pacífico. Entonces, sí, agradezco, como está mencionando mi compañera Juliana, la participación de Elsie, la participación de Esther y de Mónica. Allá también, obviamente, agradecer a todas las personas que se conectaron a este espacio, que han empezado a interactuar, que hemos empezado a compartir también opiniones, saberes y experiencias. Como les comentaba Juliana, mañana continuaremos con nuestro segundo encuentro académico en el marco del Seminario de Saberes Ancestrales. En las horas de la mañana también daremos continuidad al taller de cartografía de las prácticas alimentarias en el Pacífico. Y bueno, la intención es que por favor puedan seguirnos acompañando. Les agradezco muchísimo. Cualquier cosa pueden de pronto repetir esta grabación que estará en Facebook y que posteriormente el Banco de la República también tendrá en todos los videos que está colgando en su canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes, a la Fundación. Muchas gracias a todas mis compañeras muy queridas. Juliana, gran coordinadora, y Juli, gracias de corazón. Gracias, gracias, Juli. Muchas gracias a ustedes. También muchas gracias.